Amén, mis hermanos. Pueden abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 15. Vamos a leer Hechos capítulo 15 desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Hechos capítulo 15, versículos 1 al 21. Leo en versión Nueva Biblia de las Américas. Dice: algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate entre ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos y un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo: escúchenme, hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor, que hace saber todo esto desde los tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Que el Señor bendiga su palabra. Hoy vamos a ver, como ven ahí en el título, el Concilio de Jerusalén. Y quizás no hay palabras más extrañas para el mundo cristiano evangélico como estas palabras, ideas de concilios, sínodos y cosas por el estilo. Sin embargo, estas palabras son palabras que se han usado de forma común y recurrente en la historia de la Iglesia para aludir a ciertas cosas. Un sínodo, por ejemplo, es la unión o la reunión de ciertos obispos que se reúnen para determinar el dogma o la enseñanza de la Iglesia. Generalmente en la definición del diccionario dice que son los obispos de la Iglesia Católica. Pero si tomamos el término como en sentido católico, como universal, podemos estar plenamente de acuerdo, ya que ese es el sentido básico de ser católico. Incluso los reformados se llamaban reformados católicos, que era la forma o la terminología común que usaban en la época de la Reforma y con el tiempo se ha ido perdiendo. Entonces podemos ver, hermanos, que esta idea de concilio es la idea que nos describe acerca de una unión de cristianos que han sido llamados por Dios y que ellos entonces se juntan para exactamente determinar algún dogma de la Iglesia. Este año celebramos 1700 años de un concilio conocido como el Concilio de Nicea. Este concilio es un concilio muy importante que habla acerca o que define acerca de cuál es la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. En el año 325 fue el año cuando se definió este dogma que ahora todos nosotros compartimos. Nosotros compartimos que Cristo es Dios.
no creemos que es una criatura, no creemos que es un ser creado. Y esto, hermanos, se definió entonces en ese año, en el año 325, y fue el concilio de Nicea el que lo determinó después de un larguísimo debate con distintos personajes y cristianos que ahora han quedado en la historia, como Arrio, que era la persona que enseñaba que Cristo era una criatura. Enseñaba que Cristo era un ser creado y por tanto los obispos de ese momento dijeron, no, está equivocado porque la Escritura nos enseña que Cristo es Dios. Y Cristo, siendo Dios, entonces nos muestra que así el Señor lo ha enviado para entonces dar testimonio del Evangelio. Ahora todos los cristianos creemos y afirmamos lo que se conoce como el credo de Nicea, que afirma exactamente lo que los cristianos creemos acerca de la naturaleza de Cristo. Pero antes de ese concilio, hermanos, ya hubo otro concilio. Y es este que estamos viendo ahora. Este concilio que está aquí en el libro de los Hechos nos muestra que los cristianos tuvieron que reunirse por primera vez para tratar de determinar con claridad qué es lo que los cristianos creían. ¿Y cuál era el conflicto? Vamos a ver cuál era el conflicto, cuál era el debate y cuál fue entonces lo que se dio como conclusión finalmente a través de esta discusión. Estamos en la serie del libro de los Hechos y hemos llegado entonces a este capítulo 15, después de haber terminado el capítulo 14, donde vimos la semana pasada que terminó y concluyó el primer viaje misionero. Al terminar el primer viaje misionero, entonces ahora nos encontramos con este debate que se va a dar. Vamos a observar entonces, mis hermanos, primero los versículos 1 al 5. Versículos 1 al 5, en donde vamos a ver el debate de Pablo y Bernabé con los judaizantes. El debate de Pablo y Bernabé con los judaizantes. En estos 5 versículos, mis hermanos, vamos a observar algunas cosas importantes. Lo primero que vamos a observar en el verso 1 es que habían llegado a la ciudad de Antioquía de Perge los apóstoles, donde habían terminado este viaje misionero, ¿cierto? El primer viaje misionero, habían llegado a ese lugar y entonces al llegar a ese lugar se encontraron con personas que estaban enseñando algo. ¿Qué estaban enseñando? Estaban enseñando que para ser salvos debían guardar el rito de Moisés. Eso es la enseñanza que ellos están dando y nos dice luego en el versículo 5 que algunas de la secta de los fariseos que habían creído enseñaban que no solo debían circuncidarse, sino que además que debían guardar toda la ley de Moisés. Ese, hermanos, era el asunto. Estas personas decían, no es suficiente ser salvos por la gracia de Dios, sino que además de la gracia de Dios, lo que necesitan hacer es circuncidarse. Y además de circuncidarse, no solamente deben hacer eso, sino que además deben guardar toda la ley de Moisés. Y ese, hermanos, es el debate y es el problema que está aconteciendo en ese momento. Ahora, tenemos que entender, hermanos, que los judíos que se habían convertido, porque fíjense acá nos dice que algunos fariseos se habían convertido, o sea, habían creído, tenían esta lucha en sus mentes. ¿Cuál era la lucha? Que ellos entendían que tenían que obedecer los mandatos que Dios le había revelado en el Antiguo Pacto. Uno de ellos, muy importante, se encuentra en Génesis capítulo 17, versículo 10. Génesis 17, versículo 10, donde la palabra del Señor nos recuerda y nos dice esto: este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán, todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. Un judío entendía y decía entonces, para yo ser parte del pacto y tener la señal que Dios ha ordenado, debo circuncidarme. Y además de eso, debo cumplir la ley de Moisés, que se resume muy bien en los 10 mandamientos, Éxodo 20, Deuteronomio 5. Debo guardar la ley de Moisés y debo guardar todos los mandatos que el Señor ha establecido. En otras palabras, los judaizantes habían concluido que la salvación era por cumplir las obras que Dios había mandado. Esa era la conclusión. Y por tanto, ellos como judíos mandaban y creían eso.
Comprendían, bueno, vino el Mesías, qué bueno que vino el Mesías, qué bueno que salvó, qué bueno que vino a vivir una vida para salvarnos, pero también hay que cumplir la ley de Moisés. Ese era el problema. El verso 2 que nos dice que Pablo y Bernabé tuvieron una gran disensión y debates con ellos. Esto quiere decir que no solo fue una discusión educada y formal, sino que también fue una conversación que se subió de tono. Me imagino todos conocemos eso por experiencia propia, cuando una discusión empieza bien y luego poco a poco va subiendo de tono al punto que ya las cosas no están muy en orden, ¿cierto? Y nos dice que Pablo y Bernabé con los judíos tuvieron ese choque, ese debate, esa disensión entre ellos, ese desacuerdo entre ellos fue totalmente fuerte. No fue una discusión suave. Y es probable que las discusiones tuvieran que ver ciertamente con la circuncisión, pero además también con las cuestiones de comidas, de bebidas, o de fiestas, o de días de reposo. Todos estos mandatos que eran del antiguo pacto y que un judío decía, bueno, bien, qué bueno que conocieron a Jesús, al Mesías, pero también hay que guardar estas cosas. Por ejemplo, Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 16, dice lo siguiente: por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida, a bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué dice eso? Porque los judaizantes exactamente lo que empezaron a imponerle a todos los hermanos es que está bien que crean en Jesús, pero además deben guardar todos estos mandamientos. Tenían que limitarse a ciertas comidas, tenían que practicar las fiestas, tenían que guardar el día de reposo. ¿Por qué? Porque eso era lo que ellos entendían que la ley de Moisés mandaba. Ahora, frente a eso, se encontraban entonces a un evangelio que se les decía que solamente por la fe podían ser salvos. Y esto se puede ver fácilmente luego en las cartas de Pablo, en Gálatas, en Colosenses, peleando constantemente el libro de Hebreos, argumentando constantemente contra esa idea de que tenían que guardar estos mandatos. Porque la Escritura nos dice que esto era sombra de lo que había de venir. Todas estas cosas apuntaban al Evangelio, a lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Entonces, como en ese conflicto no llegaron a acuerdo y la discusión subió de tono, entonces le dijeron que es bueno que suba mejor a Jerusalén y entonces traten esta cuestión, que de Antioquía de Pergue vayan a Jerusalén y en Jerusalén se junten todos, hablen y traten de resolver esta cuestión. En otras palabras, que se haga un concilio en donde se reúnan y definan este problema que están teniendo. Y en el verso 3 se nos muestra que entonces van exactamente hacia Jerusalén. Pablo y Bernabé son enviados nuevamente por la iglesia de Antioquía hacia Jerusalén y ellos pasan por Fenicia, nos dice, y Samaria, y en ese lugar ellos van dando testimonios acerca de lo que el Señor hizo con los gentiles. Ellos empiezan a decir, miren, el Señor salvó a los gentiles sin ninguna obra. Solamente por la fe ellos fueron salvados. Y luego nos muestra en el verso 4 que llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, los cuales también escucharon todo lo que ellos le estaban contando acerca de lo que el Señor había hecho en sus vidas. Ahora podemos recordar aquí, ¿cierto?, el primer viaje misionero. ¿Cómo les fue en ese primer viaje misionero? ¿Qué es lo que pasó en la isla de Chipre? Fueron estorbados por Bar Jesús y Elimás, ¿recuerdan? Y ahí el Señor actuó e hizo que quedara totalmente silenciado y finalmente el procónsul Sergio Paulo creyera. En Perfe de Panfilia, Juan Marcos los abandona y después en Antioquía, donde ellos llegan y leen la Escritura y mucha gente está a su favor y otros en contra y causan división por causa del mensaje del Evangelio, pero hay personas que llegan y creen en el mensaje del Señor. Luego pasan por Listra y sanan al hombre cojo, donde lo tratan de una especie de semidioses y los quieren adorar. Y ahí desesperado Pablo y Bernabé diciéndole, no, somos hombres nosotros solamente. Y a Pablo lo terminan apedreando, piensan que muere, pero el Señor ahí hace un milagro, no muere. Pero todo eso pasa en medio de este primer viaje misionero y ellos le están contando y están diciéndole a la iglesia, miren,
todo esto es lo que nos ha sucedido. Mis hermanos, este conflicto que fue parte del primer siglo, es un conflicto permanente en la iglesia. Es un conflicto permanente de mantener el evangelio tal como se nos fue entregado, que es en un evangelio solamente por la gracia de Dios. Pero hermanos, hay una cosa que solemos olvidar con facilidad, y es que es difícil aceptar el evangelio solamente por la gracia. Es difícil aceptarlo para nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Piense solamente en su experiencia cuando escuchó por primera vez que tú solamente puedes ser salvo por lo que Cristo hizo en la cruz y que nada de lo que tú hayas hecho tiene alguna validez. ¿Cómo fue la reacción ante eso? ¿No sonó algo demasiado fácil? ¿No sonó algo como que no habría que hacer nada yo? O sea, no tengo que portarme bien. No fue exactamente que las otras personas incluso concluyeron y dijeron, aquí creen que ustedes son salvos, siempre salvos, y no importa cómo vivan. ¿No hubo en ustedes una especie de resistencia a eso, a ese mensaje de la gracia? Y dijeron, no sé, pero hay que hacer algo. Algo tengo que poner yo, pues ¿cómo solamente Jesús va a hacer todo? Tengo que poner una cuota, algo tengo que poner. ¿No fue algo difícil, hermanos, de aceptar, de masticar? Especialmente quizás para aquellos que vienen de otra iglesia donde hay que ir a la iglesia todos los días, hay que hacer un montón de cosas, hay que hacer un montón de rituales para supuestamente estar bien con Dios. Y no comprendíamos que la salvación era solamente por la gracia de Dios. Así que si usted entiende esa experiencia, hermano, entonces puede entender a los judíos. Los que estaban en ese momento decían, oye, espérate un poquito, pero Dios nos dio la ley. Dios nos dio la ley, ¿cómo simplemente va a ser creer en el Mesías y nada más? ¿Y qué pasa con la ley? ¿Y qué pasa con los mandamientos? ¿Y qué pasa con las fiestas? ¿Y qué pasa con agradar a Dios, con apartarme de ciertas cosas? Tengo que hacer algo. ¿Cómo simplemente va a ser por la gracia de Dios? Y a ellos les costaba aceptar eso. Así como aún cuesta aceptar cuando decimos un asesino de niños, alguien que mató intencionalmente a niños, o un violador que intencionalmente violó a personas, es encarcelado. Y todos decimos, debe morir. Y el mundo dice, no tiene perdón de Dios. Todos hemos escuchado eso, ¿no? Y decimos, no, pero ¿cómo van a aceptar a esa persona ahí entre ustedes? ¿Cómo se le ocurre? ¿Pero qué decimos nosotros? Bueno, si se arrepiente realmente de corazón, es perdonado. Oye, ¿cómo ustedes van a aceptar a un transexual entre ustedes? A una persona que vivió de esa manera. Bueno, si se arrepiente de corazón, es aceptado por el Señor. ¿Cómo van a aceptar a una prostituta que vendió su cuerpo a todo el mundo, a todos los hombres, y todos saben lo vil y menospreciada que era? Pero si se arrepiente de sus pecados, tiene perdón de Dios. Y el mundo dice, no puede ser. Bueno, eso es gracia, hermanos. Ese es el mensaje de la gracia, y por eso el mensaje de la gracia era escandaloso y sigue siendo escandaloso, porque Cristo tuvo misericordia de todas las personas y extendió su gracia y su misericordia a aquellos que realmente se arrepienten y vienen a Él. Y entonces el amor de Dios les cubre multitud de pecados. Porque ninguno de nosotros que estamos aquí merece la gracia del Señor. Pero hermano, no es solo entender la gracia de Dios, sino que es aplicar la gracia de Dios. Aplicarla. Y para que lo sienta más cercano, piense en aquella persona, sea hermano o no sea hermano, que le ha hecho mal, que ha murmurado contra usted, que le ha hecho constantemente daño. Y que en algún día de su vida quizás se da cuenta, se arrepiente. Y viene donde usted y le pide perdón. ¿Qué haría? ¿Qué debería hacer? Aplicar la gracia de Dios. Decir, sí, ok, te perdono. Porque Dios me perdonó a mí. ¿Por qué podría negarte yo el perdón si Cristo me perdonó a mí? Aplíquelo en todo sentido, compañeros de trabajo, en el matrimonio, que aún no cambia todas esas cosas que tienes que cambiar.
aplicar la gracia de Dios. El Señor nos está transformando. Eso es gracia. El Señor está actuando en nuestras vidas. Y eso, hermano, es entender la gracia y aplicar la gracia. No es suficiente simplemente entender la gracia y decir, somos una iglesia de la doctrina de la gracia, pero cuando viene alguien aquí, no mostramos gracia. No mostramos la aplicación de la gracia de Dios. El amor que ninguno de nosotros merece y que el Señor ha derramado en nuestros corazones. Por eso, hermanos, la gracia requiere un largo proceso de reflexión bíblica y teológica. No es algo fácil que un día para otro uno acepta. Incluso ahora que estamos aquí, mis hermanos, nos cuesta aplicar la gracia en todos los sentidos posibles de la palabra. Sabemos que es la gracia, sabemos que somos salvos por gracia, pero aplicar esa gracia es mucho más difícil. Y eso pasa mucho cuando uno recién llega a las doctrinas de la gracia y entonces ve hacia afuera y dice, todos están perdidos, no conocen la gracia. ¿Pero es realmente así, hermanos? ¿Es eso la gracia de Dios? Déjenme ponerle un ejemplo. Charles Spurgeon, que es bien conocido por nosotros, cuando llegó a las doctrinas de la gracia, experimentó lo mismo que muchos de nosotros experimentamos. Que es que, decir, todas las personas que están fuera de las doctrinas de la gracia están completamente perdidos. No son salvos. Y él dijo, por ejemplo, hablando de los arminianos, escucha esta frase, dice, yo en nada le sirvo al Dios de los arminianos. Yo no tengo nada que ver con él y no me postro ante el Baal que han construido. Él no es mi Dios y nunca lo será. Yo no le temo ni tiemblo ante su presencia. Un Dios mutable puede ser el Dios de Arminio, pero no es Dios para mí. Él era bastante radical en sus primeros años de conversión, es decir, ese Dios que ellos adoran, un Dios falso, y por tanto concluía y decía, todas esas personas que creen en ese Dios son falsos adoradores de Baal, totalmente perdidos. Pero al final de su ministerio las cosas cambiaron, después de haber orado, leído, vivido la gracia constantemente, y escribió lo siguiente, y estos son fragmentos de sus sermones. Pero escucho que alguien dice, ¿acaso no creen los arminianos que hay una fuerza natural en el hombre por lo cual él puede hacer algo? No, hermanos míos. El verdadero arminianismo no cree tal cosa. Arminio habla muy correctamente acerca de este punto, cito sus propias palabras, en conformidad a la traducción que poseo. Es imposible que el libre albedrío, sin la gracia, comience o perfeccione cualquier bien material o espiritual. Yo afirmo que la gracia de Cristo en lo tocante a la regeneración es simple y absolutamente necesaria para la iluminación de la mente, para el ordenamiento de los afectos y para la inclinación de la voluntad hacia lo que es bueno. Eso es lo que opera en la mente, en los afectos y en la voluntad, lo que infunde buenos pensamientos en la mente, lo que inspira buenos deseos en los afectos y conduce a la voluntad a ejecutar estos buenos pensamientos y esos buenos deseos. Va por delante, acompaña y sigue. Spurgeon, después de reflexionar sobre lo que creían los otros hermanos y de conocer bien lo que creían los otros hermanos, entiende entonces que ellos ciertamente tienen otro esquema de explicarlo, pero creen que la gracia de Dios opera y actúa para que las personas puedan ser salvas. Y entonces, después de eso, pudo compartir con muchos hermanos arminianos. Es conocido que el púlpito donde predicó Spurgeon también invitó a otros hermanos a predicar de distintas líneas denominacionales. Pero pudo llegar a comprender, no solo a entender la gracia, sino que a aplicar la gracia. Y para nosotros, mis hermanos, como cristianos, es que la gracia de Dios no es de una denominación, no es de un grupo en particular, no es de una posición teológica en particular, como los judaizantes creían, sino que la gracia de Dios es gracia de Dios, o sea, no es nuestra. Tú no la controlas, yo no la controlo, es Dios actuando soberanamente. Los judaizantes pensaban, no, solamente los que creen de esta manera son los que son parte de la salvación. Pero Pablo y Bernabé les mostraron y le dijeron, no, la gracia de Dios se extiende soberanamente, porque eso es un Dios soberano. Mi hermano, ¿es eso lo que aplicamos en nuestras vidas? ¿Es así como aplicamos la gracia de Dios entendiendo cuál ha sido la gracia derramada del Señor en nuestros corazones y en su iglesia? Luego, hermanos, nos encontramos entonces que antes de entrar al concilio había este conflicto y luego ya estando en el concilio, los versículos 6 al 21, vamos a ver entonces qué es lo que pasó en el concilio de Jerusalén. ¿Ya? Lo que pasó en el concilio de
Jerusalén, versículos 6 al 21. En estos versos, hermanos, nos relata entonces cómo se dio la discusión que hubo en ese concilio. Y observamos primero desde el verso 6 que nos dice que los apóstoles y ancianos se reúnen para considerar el asunto. Entonces se van a juntar en ese momento y van a considerar el asunto. ¿Qué asunto? El que ya dijimos, la salvación es por gracia, o como creían los judaizantes, por gracia más las obras de la ley. Y desde el verso 7 hasta el verso 11 vamos a ver primero a Pedro. Pedro va a presentar su argumento, ¿ya? Si uno quiere anotar aquí, vea el argumento de Pedro. El argumento de Pedro lo presenta desde el verso 7 hasta el verso 11. Vemos entonces del verso 7 al 9 que Pedro va a estar ahí en el concilio. Él se va a parar y va entonces a explicar que él fue escogido para predicar el mensaje del Evangelio, ¿cierto? Y él, como escogido de predicar el mensaje del Evangelio, lo que él hizo fue explicar el mensaje del Evangelio, y al explicar ese mensaje del Evangelio, vio que gentiles fueron salvados. Y ahí está aludiendo seguramente a lo que pasó con Cornelio en Hechos capítulo 10, que ya lo pasamos, donde vimos que la gracia de Dios se manifestó en los gentiles. Recuerde, para el judío, la gracia de Dios solo los judíos. Pero Pedro tuvo que experimentar predicando el mensaje que la gracia de Dios también podía derramarse en los gentiles. Hechos capítulo 10, versículo 45. Recuerden que esto nos dice ese versículo, Hechos 10, 45. Todos los creyentes que eran de la circuncisión y que habían venido con Pedro se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues lo oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos unos días. Pedro entonces está diciendo: miren, yo prediqué, y cuando prediqué hubo gentiles que creyeron. ¿Hicieron algo? No hicieron nada. Simplemente creyeron y fueron salvos. Y entonces él argumenta y dice: ¿por qué entonces debemos ponerle ese yugo a los gentiles si Dios les salvó simplemente por la gracia? Y dice incluso: ni siquiera ustedes, ni siquiera sus padres cumplieron la ley de Moisés. O sea, echen una mirada a su historia un poquito y sean sinceros y digan: ¿ustedes cumplieron los mandamientos de Dios? No, no los cumplieron. Entonces, ¿por qué le van a poner ese peso a los gentiles si ni siquiera ustedes cumplieron los mandamientos de Dios? Y ese es el argumento que Pedro les deja ahí. Esa es la realidad, hermanos. Luego, en segundo lugar, en el verso 12, vamos a ver el testimonio de Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé entonces empezaron a contar las señales y los prodigios que Dios había hecho a los gentiles por medio de ellos. No sabemos si se refieren nuevamente a lo que pasó en el primer viaje misionero o quizá en detalles que no están registrados en la palabra. Pero lo interesante de todo esto era lo siguiente: que si Dios había hecho milagros y señales entre los gentiles, para la mentalidad de los judíos, cuando hay señales y milagros en otras personas, es Dios actuando. Entonces tú tienes dos alternativas. Uno, decir que esas señales y esos milagros eran y venían de parte de Satanás, que es lo que le dijeron a Jesús. Si recordarán ustedes en Mateo, cuando él sana a las personas, le dicen: tú haces las cosas por Belcebú. O sea, le dijeron que lo que él hacía era cosa de Satanás. Entonces a los judíos le quedaba unirse a esa alternativa y decir: sí, son cosas satánicas, o admitir que era Dios obrando. Y cómo Dios va a obrar en gente que no es realmente judía. Para una mentalidad judía, imposible. Pero tenían esas dos alternativas: negarlo y decir que es satánico, o admitirlo y decir que es Dios actuando con los gentiles. Y entonces seguramente este testimonio de Pablo y Bernabé causó también impresiones en los judaizantes que estaban ahí escuchando. ¿Qué hacemos? ¿Qué decidimos? ¿Cómo actuamos? ¿Lo admitimos o no lo admitimos? Quedó ahí. Y luego, desde el verso 13 al 21, nos encontramos que, después del argumento de Pedro, después del testimonio de Pablo y Bernabé, nos encontramos con el argumento de Jacobo.
Jacob va a levantarse y va a argumentar entonces también ahí algo contra los judaizantes. Jacobo es el hermanastro de Jesucristo, ¿cierto? Y él va a levantarse y a exponer que lo que está sucediendo en este momento, lo que está pasando en este momento, concuerda con la Escritura. Eso es lo que él va a decir, concuerda con la Escritura. Y él va a citar a Amós capítulo 9, versículos 11 al 12. Amós capítulo 9, versículos 11 y 12. Amós es un profeta menor, como le llamamos nosotros, ¿cierto? ¿Y qué dice? Esa escritura dice: en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Entonces toma Jacobo esta escritura, la cita y la aplica a ese momento en particular, diciendo: miren, lo que está pasando aquí estaba profetizado. ¿Qué cosa? La restauración del pueblo de Dios incluye a los gentiles. La restauración del exilio del pueblo de Dios incluye a los gentiles, porque el tabernáculo será levantado y será totalmente restaurado por medio de la simiente de David, que de donde viene Jesús, que es la simiente de David, será restaurado. Y entonces el pueblo de los judíos y los gentiles van a ser unidos para siempre. Y este es el argumento que plantea Jacob. Y les dice entonces, para que ellos vean, esto concuerda con la Escritura. Lo que está pasando en este momento concuerda con la Escritura. Entonces Jacob concluye y dice: no se debe molestar a los gentiles con la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la Escritura misma profetizaba que ellos van a creer y ser parte del pueblo de Dios sin actuar conforme a la ley de Moisés. Sin embargo, dice, es bueno que se abstengan de tres cosas que es seguro que los paganos practicaban en ese tiempo. Dice al final que deben abstenerse de las cosas contaminadas de los ídolos. Acuérdense que los paganos eran muy buenos para tener ídolos y tenían fiestas paganas. Y entonces le dice, bueno, apártense de esas fiestas paganas porque los van a contaminar. Probablemente incluya dentro de eso las comidas que habían, que eran festividades. En segundo lugar, deben abstenerse de la fornicación. La fornicación era muy común, así como hoy en día es muy común la fornicación en el mundo. A nadie le importa ya con quién uno se acuesta, pero la Escritura dice, sí, claramente que es fornicación, cuando no es según lo que la palabra de Dios dice del matrimonio. Todo eso, fuera de eso, es fornicación. Lo mismo, en ese tiempo, los gentiles pensaban que era normal, se practicaba normalmente, y en las fiestas paganas que tenían, practicaban esta fornicación en masa, orgías que se hacían en aquel tiempo. Entonces les dice que se abstengan de eso. En tercer lugar, deben abstenerse de lo estrangulado y de la sangre. Aquí hay cierto debate hasta el día de hoy respecto a qué se refiere con eso, pero lo más cercano es que se está refiriendo a la comida o a la carne que tuviera su sangre todavía. También entre los paganos era común tomar al animal, matarlo y comerlo ahí mismo con la sangre chorreando en sus bocas. Se pueden imaginar la escena caníbal, pero eso era muy común en el mundo antiguo. Y eso en la Escritura está prohibido en varios pasajes de la Escritura, donde alude a que no se debe comer de esa manera. Entonces les dice que no deben hacer ninguna de esas cosas, sino que deben abstenerse de esas prácticas pecaminosas y paganas. Y mi hermano, la resolución del concilio de Jerusalén sigue siendo también tan actual para nosotros. Aún sigue aplicándose a nosotros. ¿De qué manera? De la manera siguiente. Primero es que la salvación que nosotros tenemos es por gracia, no por cumplir la ley. ¿Cuál es la ley? La ley, hermanos, son los 10 mandamientos. Si yo le pregunto a usted, ¿ha cumplido los 10 mandamientos esta semana? ¿Ha leído la palabra del Señor todos los días con fervor y perseverancia? ¿Ha orado esta semana con fervor y perseverancia conforme a la palabra del Señor? ¿No ha tenido ningún pensamiento pecaminoso esta semana contra alguien, contra algo? ¿Nunca se ha irado? ¿Lujurias?
¿No ha habido nada de eso en su mente? Bueno, si no ha habido nada de eso, usted es salvo por la obra. Lo dudo, ¿no? ¿Quién de nosotros podría decir eso? Nadie. Nadie, hermanos. Porque ninguno de nosotros puede ser salvado por lo que hacemos, porque al tener un corazón perverso, nos desviamos de los caminos del Señor. ¿Quién de ustedes llegó al Evangelio limpio, sin ningún trasfondo, sin ningún pecado? ¿Quién? Nadie. ¿Yo como pastor llegué? No, todos conocen mi historia. No, llegué también del mundo, infectado de pecado, lleno de pecado. Pero la gracia de Dios extendió sus brazos para llamarme y decirme, ven, ven a mí. Yo te voy a mostrar la salvación. Y vine y la gracia de Dios transformó mi vida. Eso es gracia, hermanos. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer. No hay nada que podamos hacer para ser salvos. El Señor extiende sus brazos de amor y nos llama a venir a la gracia de Dios. Y eso no una sola vez, hermanos. Toda la vida cristiana consiste en vivir por la gracia de Dios. No tiene que hacer ninguna ofrenda especial, no tiene que hacer ninguna ofrenda, ninguna obra especial para ser aceptado. Simplemente venir con un corazón humillado, contrito y decir, Señor, reconozco mis pecados, reconozco que te he fallado, que no he servido, que no he vivido como tú dices. Y simplemente me entrego a ti. Aquí estoy, Señor. Eso es gracia, hermanos. Esa salvación por gracia y no por obras. En segundo lugar, hermanos, toda la Escritura nos dice y nos muestra que la salvación es por gracia. Eso es el argumento de Jacobo, es este. Toda la Escritura nos dice que es por gracia. Hay un error muy común que dice la gente, el Antiguo Testamento es la ley y el Nuevo Testamento es la gracia. No, hermano, no es así. Toda la historia de la salvación es por gracia. ¿Cómo se salvó Abraham? ¿Por obra? ¿Cómo se salvó Jacob? ¿Por obra? ¿José por obras? ¿Daniel por obras? No. Fue por gracia. Por la gracia del Señor. Y el mismo apóstol Pablo se esfuerza a través de sus cartas de explicar esto y decirnos, no fue por obras. Fíjense, por ejemplo, en Romanos capítulo 4, versículo 1 al 3, donde toma el ejemplo de Abraham y dice lo siguiente. Romanos 4, 1 al 3. ¿Qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, ¿cómo fue salvo Abraham? Por la gracia. Porque creyó en lo que Dios iba a hacer. Porque creyó en la esperanza de un Salvador. Y por eso fue salvo. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 8, Pablo hace lo mismo y dice, la Escritura, Gálatas 3, 8, la Escritura, previniendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. O sea, por Abraham, nosotros unidos a la simiente de Abraham, somos salvos por la fe y no por las obras. Y por eso, hermanos, toda la Escritura se trata de eso, hermanos. Cuando lea un mandamiento, en la Escritura sí es un mandamiento que tiene que obedecer, sí, pero no va a poder obedecerlo perfectamente. ¿Qué tiene que hacer? Clamar a Jesús, quien intercede por nosotros, clamar a Cristo y decir, Señor, ayúdame a obedecer, ayúdame a agradarte, porque no puedo por mis fuerzas. Y ese es el problema de muchos cristianos, que no viven por la gracia de Dios, viven por sus obras. Y esto se demuestra fácilmente cuando uno analiza su semana y dice, a ver, ¿cómo estuvo mi búsqueda del Señor? No es que la búsqueda del Señor sea el fin en sí mismo, sino que la búsqueda del Señor lo que busca es la gracia para que lo capacite a uno a vivir. Lo capacita a uno para vivir y obedecer lo que Dios dice. Lo auxilia, nos ayuda, nos sustenta. Porque si no, nuestro corazón se inclina al pecado y al mal. Pero fíjese, y con esto terminamos, que en tercer lugar, la gracia de Dios crea en el corazón obediencia a Cristo. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Queremos decir que lo que dice aquí en el Concilio de Jerusalén es que aunque sí es por gracia, luego les dice, tienen que abstenerse de estas cosas.
La gente en general lo hace al revés. Dicen, tengo que venir a la iglesia, estar bien para venir a la iglesia y ahí recién veré. Pero no, dice, ven y el Señor te transformará. Ven y el Señor obrará en tu corazón. Ven y acércate y el Señor va a transformar tu vida. Y cuando transforme tu vida, entonces los mandamientos del Señor no van a ser gravosos. Vas a querer obedecer naturalmente. Vas a querer ser transformado naturalmente por la gracia del Señor. Todos los mandamientos del Señor van a ser deseosos y fáciles de cumplir, como dice David. Cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella mi meditación. Voy a querer agradar a Dios. Voy a querer servir a Dios. Voy a querer vivir la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor me ha transformado. Si entonces realmente eres cristiano, entonces quieres obedecer al Señor, quieres vivir en la gracia de Dios. Pero si no eres cristiano, puedes decir que crees en la gracia de Dios. Puedes decir que entiendes la gracia de Dios. Pero si no vives la gracia de Dios, aún estás en el reino de tinieblas, aún estás camino al infierno, aún vives como los demonios y estás condenado. Pero mire lo increíble, hermano. Ahí está la gracia nuevamente, diciéndote, bueno, si has vivido así, ven a mí, ven a Cristo, ven a la cruz, ven a la salvación, arrepiéntete, deja el pecado, deja la maldad de tu corazón, abandónala y confía en Cristo, confía en Él, porque Él está extendiendo su brazo de amor y misericordia hoy para que vengas y te arrepientas de tu maldad. Oremos. Padre, te damos las gracias porque tu mensaje de gracia y salvación es increíble, Señor. Es infinito, Señor. No hay montañas de pecado, Señor, que tu mar de gracia no pueda cubrir y no pueda liberarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a depender y a vivir en tu gracia para que podamos agradarte en todo. No queremos vivir en nuestras obras que no nos justifican, sino que queremos vivir en tu gracia poderosa, en tu salvación poderosa, Señor, en tu obra poderosa. Ayúdanos, Señor, a alejarnos del pecado y la maldad. Y si hay alguien, Señor, que no te conozca aquí, Señor, tú tráelo a salvación y transforma su vida, Señor. No importa, Señor, si hemos estado en esta iglesia por años o en otra iglesia por años. No importa, Señor, eso. Lo que importa es realmente reconocer que somos pecadores, reconocer que necesitamos tu gracia y queremos vivir para ella. Te pedimos, Señor, que tú obres y transformes nuestras vidas cada día más para que sean conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos, Dios, por esto y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.